Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, soy Marta Vila y hoy me acompañará Enrique Sánchez Rey, director del área de Real Estate de Bestinver Activos Inmobiliarios. Vamos a dedicar el capítulo de hoy a entender en qué consiste este sector, su entorno actual y qué nos puede aportar en nuestras carteras como inversores. Y tenemos con nosotros a la persona más indicada para hacerlo. Enrique, ¿cómo estás? Hola Marta, muchas gracias por contar conmigo hoy. Muchas gracias a ti. Empecemos por entender. ¿Por qué debemos invertir en este sector, en el sector inmobiliario no cotizado? Sí, claro. El mercado inmobiliario es uno de los principales activos de inversión a nivel global y eso es en gran medida porque aporta unos atractivos beneficios a las carteras de inversión. Yo creo que en primer lugar es que el principal beneficio es que se trata de un activo real, es decir, un activo físico, tangible, que tiene un valor intrínseco, un valor en sí mismo y eso ofrece una protección como colateral a la inversión. Por otro lado, la vocación última del sector inmobiliario es la generación de ingresos recurrentes a través de rentas, ya sea por el alquiler del activo o por el desarrollo de un negocio dentro del mismo. Este flujo de ingresos recurrente, además, ofrece una protección frente a la inflación. Generalmente, en el sector inmobiliario, los alquileres incorporan mecanismos de indexación de rentas, a IPC u otro mecanismo de inflación, y eso pues, ofrece una cobertura natural a la inflación en escenarios inflacionistas, como el entorno en el que nos movemos y que puede ser especialmente relevante. Y por último, la inversión inmobiliaria ofrece diversificación a las carteras de inversión. El sector inmobiliario es muy profundo, es muy diverso. La inversión inmobiliaria puede incluir distintas geografías, segmentos, industrial, comercial, hotelero, tipologías de producto, que además no guardan necesariamente una correlación entre sí. El mercado de oficinas en España puede estar en un momento del ciclo muy distinto a ese mismo sector en otro país, por ejemplo Alemania, o puede estar atravesando otro momento del ciclo muy distinto al de otro sector en el propio país, digamos retail en España, ¿no? Y eso a la postre pues, ofrece un perfil de diversificación muy atractivo a las carteras de inversión. Esa descorrelación entre segmentos y geografías también se observa respecto a los mercados financieros, ¿no? Así es, Marta. Recordemos que estamos hablando de inmobiliario no cotizado, es decir, que tiene una menor vinculación con el sentimiento de mercado que en otros activos financieros. Eso supone un condicionante en la evolución del valor. Aquí representa una menor volatilidad en la evolución del valor a largo plazo, ya que la inversión está más fundamentada, más vinculada a fundamentales. De hecho, como dato representativo, en Estados Unidos la inversión inmobiliaria en los últimos 20 años ha ofrecido una rentabilidad muy similar a la renta variable, con una dispersión, con una volatilidad en un 70-75% inferior al mercado de renta variable, ¿no? Lo que demuestra ese perfil de menor volatilidad con un nivel de retorno pues, similar. Bien, hemos visto los beneficios de invertir, pero ¿qué consideraciones adicionales deberíamos tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión? Porque entiendo que no está exenta de riesgos. Efectivamente, Marta, que como otras inversiones alternativas, como puede ser private equity, infraestructuras, la principal consideración de la inversión inmobiliaria es la iliquidez. Los mercados en los que se transaccionan los activos inmobiliarios no disponen de la liquidez, eficiencia, accesibilidad con la que cuentan otros mercados financieros tradicionales y eso supone que por lo general la inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo. Otra consideración importante es el acceso. Curiosamente, a pesar de que el sector inmobiliario es uno de los principales activos de inversión a nivel global, la exposición del inversor privado al mercado inmobiliario sigue siendo muy residual, en torno a un 3%, ¿no? Cuando esa misma exposición en inversores institucionales es superior al 12%. Y esa baja exposición es en gran medida por esa dificultad en un acceso eficiente. Y por último, y aunque hemos destacado la menor volatilidad de la inversión inmobiliaria a largo plazo, los activos inmobiliarios no son inmunes a correcciones de valor que puedan producirse por eventos macro desfavorables. El hecho de que es un activo real, la naturaleza real
del activo, su valor intrínseco, ofrece un soporte. No obstante, en situaciones, especialmente de situaciones de estructura de capital rota, pueden producirse pérdidas, incluso la pérdida total de la inversión, como puede suceder en un proceso de ejecución hipotecaria. Uh-huh. Has mencionado el acceso. ¿Qué vías de acceso existen y cuáles son sus principales características? Yo diría que existen dos grandes vías para acceder a la inversión inmobiliaria y depende del grado de involucración, el volumen de inversión y la diversificación que pretenda el inversor. Por un lado está la posibilidad de inversión directa, es decir, la adquisición directa de una propiedad. Esta vía, que permite un control total de la inversión, tanto en lo que es la selección del activo como la gestión del mismo, supone una mayor involucración que a la postre requiere un mayor conocimiento del mercado para efectivamente seleccionar adecuadamente el activo, el mercado, el sector, el producto, así que también como contar con una estructura, unos recursos, unos equipos adecuados para su gestión. Además, no olvidemos que la inversión inmobiliaria es muy intensiva en capital, requiere un volumen de inversión importante. Y esto puede suponer una barrera de entrada a la inversión, especialmente si lo que se pretende es confeccionar una cartera diversificada. Por otro lado está la vía de la inversión indirecta, a través de vehículos especializados. La principal ventaja de esta vía es que ofrece un acceso más asequible. Generalmente la inversión exigida para acceder a un fondo u otro tipo de inversión colectiva en el sector inmobiliario es inferior a la que representaría la inversión directa en un activo y además ofrece una mayor diversificación. Generalmente los vehículos de inversión inmobiliaria ofrecen acceso a una cartera diversificada, lo que supone un perfil de riesgo pues, más atractivo. Además, la inversión en vehículos de inversión inmobiliaria ofrece una gestión profesionalizada. Generalmente la gestión está delegada en un equipo especializado que cuenta con el conocimiento, las herramientas, los recursos adecuados para la gestión de los activos. Esto supone un menor control en la toma de decisiones, pero por otro lado asegura una gestión profesional que busca maximizar el valor de los activos y libera al inversor de la necesidad de contar con una estructura de gestión específica. Hasta aquí hemos visto tipos, ventajas y desventajas de la inversión inmobiliaria privada. Ahora cuéntanos, ¿qué estrategias existen y cuál dirías, en tu opinión, que es más recomendable en el entorno actual? Pues existen diversas estrategias dependiendo del perfil de riesgo-retorno del inversor, ¿no? En un extremo tendríamos las estrategias core, que básicamente se enfocan en la adquisición de activos ya estabilizados, que generan rentas, generalmente edificios de calidad, sin necesidades de inversión en el medio plazo y ubicados en localizaciones prime. Esto se trata de una inversión más patrimonialista, en el que el objetivo es obtener el rendimiento a través del cobro de rentas, un rendimiento estable a largo plazo. Subiendo en la escalera de riesgo-retorno nos encontraríamos con las estrategias de valor añadido o value add. En este caso la inversión se enfoca en activos con necesidad de gestión, de una gestión activa. La estrategia básicamente consiste en adquirir activos para su reposicionamiento y su puesta en rentabilidad. En este caso la rentabilidad proviene de una combinación tanto de los ingresos recurrentes que se generan a través de las rentas como de la propia revalorización del activo. Dependiendo de la intensidad de la creación de valor, el peso de cada uno de estos dos componentes, renta y revalorización, pues tiene un porcentaje mayor, ¿no? En esas estrategias los periodos de inversión son generalmente más cortos que en estrategias core. Y ya en último escalón de riesgo-retorno nos encontramos con estrategias que se denominan oportunistas, que básicamente se enfocan en situaciones especiales, en situaciones de gestión compleja, ya sea por propietarios o activos de estrés, procesos de ejecución de activos, gestiones urbanísticas complejas y en las que además se utilizan estrategias de apalancamiento más agresivas. Estas son inversiones de mayor riesgo a las que deberíamos exigir un mayor retorno. En cuanto a cuál creo que es la estrategia más adecuada en el entorno actual, yo creo que estamos en un entorno complejo, condicionado por constantes incertidumbres macro, un contexto de tipos de interés elevado, un crédito más restrictivo y selectivo. En mi opinión,
en este escenario es importante disponer de palancas para añadir valor y que, por tanto, la inversión, la rentabilidad de la inversión no dependa, o lo haga en menor medida, de la evolución del mercado y la estructura del capital, sino que ese rendimiento, esa rentabilidad, sea fruto de realmente una optimización del activo, ¿no? Además, la subida de tipos de interés que hemos observado en los últimos años ha supuesto un impacto significativo en el mercado core desde una doble perspectiva. Por un lado, el impacto en la valoración, ¿no?, derivada de la corrección de las tasas de capitalización o yields, como se les conoce en el sector, y por otro, la erosión que ha producido el aumento de los costes financieros en activos estabilizados en los que no existe capacidad de incrementar ingresos, rentas, más allá de la evolución del propio mercado, ¿no? Por tanto, yo creo que una opción interesante en este entorno de mercado es las estrategias de valor añadido. Estás hablando, ¿no?, de valor añadido. Añadir valor. ¿Cómo se puede añadir valor en un activo inmobiliario? Pues existen distintos ángulos para crear valor en un activo inmobiliario. Yo creo que el primero y el más evidente es las estrategias de creación de valor desde un punto de vista físico. La transformación, la reforma de inmuebles obsoletos para modernizarlos, ajustarlos a estándares actuales, incluso en algunos casos aumentando la edificabilidad. Esta transformación que permita maximizar el rendimiento de los espacios, porque precisamente se ofrecen unas instalaciones más atractivas que atraen a su vez a un perfil de inquilino pues dispuesto a pagar rentas superiores, unos espacios más eficientes que también desde el punto de vista operativo pues ofrecen una eficiencia en costes. La transformación puede también ir orientada a un cambio o a una adaptación a una nueva actividad del edificio. Un claro ejemplo, además que está siendo cada vez más frecuente en el centro de las ciudades, es la transformación de activos de oficinas en otros usos. Pues por ejemplo, el alojamiento, ¿no? El sector de oficinas que se ha visto desfavorecido por el desarrollo de nuevas tendencias del mercado laboral, el impacto también del teletrabajo derivado de la crisis del COVID, pues ha hecho que muchos de estos activos pues tengan un mejor uso en otra actividad, ¿no? Y precisamente pues estas transformaciones permiten maximizar el valor de esos activos, digamos, desfavorecidos. El valor también se puede crear desde un punto de vista operativo. Además, estamos observando que en el sector inmobiliario cada vez es más relevante el aspecto operacional. No solo es importante el espacio, sino también es la gestión, los servicios que se asocian al espacio. La capacidad de gestionar espacios versátiles, relaciones con usuarios pues cada vez más flexibles, hace que buena parte del valor del inmueble pues radique en esa operación. Por último, y otro aspecto importante, tal vez desde una perspectiva más financiera, la estructuración de las operaciones, de los vehículos a través de los que se invierte, la estructura de capital, la financiación de las inversiones, también pueden añadir un valor adicional a la inversión en el caso de que se estructuren de manera eficiente. Muchas gracias, Enrique. ¿Y cuáles son las perspectivas del mercado inmobiliario? Pues el sector inmobiliario, al igual que otros sectores de la economía, está en continua transformación. Una transformación que se produce como respuesta a los cambios que se producen en la propia sociedad. El impacto de diversas tendencias estructurales, las conocidas megatendencias, que pueden ser de distinta naturaleza, demográfica, social, económica, están resultando en la aparición de nuevas realidades, nuevos modelos de trabajo, nuevas formas de vida, nuevos hábitos de consumo, y eso hace surgir nuevas necesidades. El inmobiliario también se adapta a estas realidades y eso supone el surgimiento de nuevos modelos y productos inmobiliarios que se caracterizan por su enfoque en flexibilidad, en el ofrecimiento de mayores servicios y el enfoque en sostenibilidad. Uh-huh. Y en este entorno, ¿qué sectores ofrecen o están ofreciendo mejores oportunidades? Pues en mi opinión, los sectores que están más vinculados con estas megatendencias, ya que ofrecen unas perspectivas de crecimiento mucho más sólidas y más allá del ciclo económico. En primer lugar, y uno de los sectores donde nosotros vemos una oportunidad más evidente, es el sector residencial o el sector living, como se le denomina en la jerga del sector,
porque muestra unos fundamentales muy sólidos. En primer lugar, existe un profundo desajuste oferta-demanda. Existe una demanda creciente, crecimiento de la población, aumento del número de hogares, mayor movilidad nacional e internacional y un déficit estructural y generalizado de oferta. Además, esta escasez de oferta se ha habido todavía más agravada por el incremento de los costes de construcción, que ha hecho que la nueva construcción pues, se haya ralentizado. Además, es un sector el residencial que es muy resiliente. En el fin y al cabo, la vivienda, el alojamiento es un bien esencial, es una necesidad, y eso hace que, con independencia del ciclo económico, pues el sector haya mostrado un perfil mucho más estable que otros sectores inmobiliarios, incluso en eventos disruptivos como la crisis del COVID. Además, es un sector que, como fruto de esa adaptación del sector inmobiliario a las nuevas necesidades, pues ofrece unas perspectivas de crecimiento muy importantes, ¿no? Se están desarrollando una serie de nuevos formatos que en España pues, todavía están en fase incipiente y que ofrecen un recorrido a largo plazo muy interesante. Formatos que se enfocan en flexibilidad, en servicios. Estamos observando un fenómeno de hotelización del residencial cada vez más importante, y segmentación, es decir, ofrecer soluciones de alojamiento adaptadas a las etapas de distintas necesidades que los ciudadanos tenemos a lo largo de nuestra vida. Y por último, yo creo que el residencial, otro factor, otro fenómeno importante ha sido la profesionalización del sector que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y eso ha hecho que la inversión institucional pues cada vez ponga un mayor interés en la inversión en el sector. Además del sector living, pues otros sectores que se están beneficiando de esas tendencias estructurales, como puede ser el sector healthcare, favorecido por unas tendencias demográficas, envejecimiento de población, tendencias sociales y económicas, como el aumento del gasto en investigación y gasto farmacéutico, el desarrollo de la economía del bienestar, que ha hecho que segmentos como el de hospitales, residencias de ancianos o el sectores de ciencias de la vida, como investigación y desarrollo, laboratorios, pues hayan experimentado un crecimiento muy fuerte. El sector logístico ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento de los últimos años, impulsado principalmente por el crecimiento del e-commerce, que ha supuesto una mayor necesidad de almacenamiento, una mayor capilaridad. Los tiempos de entrega pues, cada vez son más reducidos y eso exige que las naves pues, estén cada vez más cerca del usuario y un mayor desarrollo y una mayor extensión de espacio. Y además ha sido un sector que se ha visto beneficiado por otros factores, ¿no? Como el onshoring tras la crisis del COVID, que también ha tenido un efecto pues, muy importante en el sector. La digitalización es otra gran macrotendencia de la economía, de la sociedad, y eso pues, está beneficiando a algunos sectores como los centros de datos. Estamos viendo un crecimiento exponencial del tráfico de datos en un mundo cada vez más conectado, creación de contenidos, el impacto del e-cloud, inteligencia artificial, y eso va a suponer un uso aún más intenso de datos a futuro y la necesidad de almacenamiento a través de centros de datos pues, cada vez más importante. Y por último, me gustaría destacar también, aunque es un sector digamos, más tradicional, el sector hotelero, que es un sector que tal vez esté más vinculado a la evolución del PIB, pero que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y influenciados por factores más de corto plazo, como la reapertura de los mercados tras el COVID, y de algunos de más largo plazo, como puede ser pues, el cambio de los hábitos de consumo, ese enfoque en el consumidor más centrado en la experiencia frente a la compra de cosas, ¿no? Es un sector que también creemos que tiene un recorrido a futuro muy importante. Me gustaría ahora, Enrique, hablar de sostenibilidad. Antes lo has mencionado. ¿Qué relevancia crees que tiene en la inversión inmobiliaria? La sostenibilidad y en general el enfoque en criterios de ESG en la inversión inmobiliaria pues es cada vez más importante. La pandemia, la mayor concienciación en el riesgo climático y la desigualdad social pues ha supuesto un punto de inflexión, diría yo, en la incorporación de medidas
de ESG por parte de los inversores en sus carteras inmobiliarias. Desde el punto de vista de sostenibilidad, pues la introducción de medidas de eficiencia energética, tanto en la propia construcción de los edificios como en la operativa. La búsqueda cada vez mayor de los propietarios de la salud y el bienestar de los usuarios. Cada vez vemos como mayores empresas, para retener y atraer talentos, pues ofrecen espacios con mayores servicios, que permiten mayor conciliación familiar y profesional. La regeneración que produce en los entornos el reposicionamiento de activos es un claro impacto en sostenibilidad y social que se puede desarrollar a través de inversión inmobiliaria. Además, a nivel de inversión, el factor, el haber incorporado medidas de sostenibilidad en los edificios, pues puede influir de manera determinante en el rendimiento y en la liquidez de las inversiones. A nivel usuarios, cada vez vemos mayores empresas que han incorporado protocolos de sostenibilidad para el alquiler de espacios. Muchos inversores institucionales ya no pueden invertir en activos que no cuenten con un nivel mínimo de certificación en los activos. Por tanto, hemos pasado de una situación de mercado en la que los factores sostenibles y de impacto social y de gobernanza eran algo deseable a que sea algo absolutamente determinante en inversión inmobiliaria. Uh-huh. Perfecto, pues muchas gracias. Me parece que hemos tocado todos los puntos relevantes para que los oyentes al menos tengan una idea de en qué consiste. ¿Querrías añadir alguna conclusión para acabar? Pues muchas gracias, Marta. Yo creo que para acabar, una valoración final para resaltar de nuevo los beneficios que la inversión inmobiliaria puede ofrecer a las carteras de inversión en términos de diversificación, descorrelación y retorno, y destacar también el marco de oportunidad en el que vivimos, especialmente para estrategias adaptadas en sectores y mercados en crecimiento, con estrategias de creación de valor y de la mano de gestores profesionales. Pues muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado y hasta la próxima.